Acompáñenme por favor en sus Biblias a Mateo 5. Empezamos a ver la semana pasada la justicia del discípulo. Y como pensé que iba a pasar, no lo terminé. Entonces vamos a terminarlo hoy, dándonos tiempo para practicar la cena del Señor al final. Padre amado, te doy gracias que podemos mirar a Cristo, el Dios encarnado, el Hijo de Hombre, el segundo Adán, quien cumple toda la ley y los profetas, de una forma que podemos descansar en Él, obedecerte aún más profundamente, Señor. Te doy gracias que podemos reunirnos aquí a celebrarlo cada semana, pero ayúdanos a vivirlo cada día. Te pido que pongas tu mano en esta reunión ahora en la exposición de tu palabra, que tu Espíritu Santo lo haga aplicación a cada vida, Señor. Te doy gracias por nuestro Salvador y en su nombre te pido esto. Amén. La semana pasada empezamos a ver la justicia del discípulo, entonces déjenme dar un pequeño repaso de eso, pero lean conmigo el versículo 17 al 20, aquí está en la pantalla si lo necesitan. Si precisan en la Biblia, levantan la mano y alguien les puede alcanzar. Tenemos Biblias acá para prestar, o de hecho si visita primera vez, les podemos regalar una Biblia. Gracias. Mateo 5, 17 al 20, leámoslo juntos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Juntos, ¿significa juntos? Sí. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, estamos tomando 2 semanas para estos 4 versículos. No se preocupen, no va a ser lo mismo para todo nuestro mensaje, vamos a estar hasta el año que viene, el Sermón del Monte. De hecho, vamos a ver el resto del capítulo 5, Dios quiera, en las próximas 2 semanas, mientras vemos la obediencia del discípulo. Pero para hacer un poco de repaso de la semana pasada, porque es necesario, porque este es uno de los pasajes más claves, más esenciales a nuestro entendimiento de por qué sirve el Antiguo Testamento a nuestras vidas. Decimos, pero si estamos en la edad de gracia, entonces ¿por qué necesitamos el Antiguo Testamento? ¿Por qué necesitamos la ley? Y este debate entre la relación del creyente con el Antiguo Testamento, de Jesús y la ley, de Jesús y Moisés, empezó aquí y ha seguido desde aquí. Entonces es importante que agarremos bien lo que Cristo quiere decir y que tomemos en cuenta lo demás que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a nuestra justicia. Entonces, para hacer eso, vamos a repasar un poco de la semana que viene. Estamos viendo las diferentes relaciones de la ley. Primero vimos en el versículo 17 que Cristo enseña acerca de la relación de la ley con sí mismo, la ley y Cristo. Y ahí vimos, la próxima, que Cristo no vino a abrogar, a quitar la ley o descontinuarla, sino que la vino a continuar. Pero ¿cómo es eso?
es porque Cristo también vino a cumplir la ley. O sea, a todo lo que apuntaba, las leyes culturales, las rituales judías, aún la ley moral, todo eso se cumple en Jesucristo. John Stott, el comentarista, nos comparte que en las enseñanzas del Antiguo Testamento, Cristo las cumple todas, en que las hace en las profecías y los símbolos y los tipos del Antiguo Testamento. Cristo las cumple en que Él es la última pieza en el rompecabezas que le da todo sentido. Entonces, les quería mostrar un video la semana pasada, y una de las cosas buenas acerca de un paso es que ahora tengo la oportunidad de mostrárselos. Lo dice de una buena forma, entonces cruce los dedos y apretá play. La segunda relación que Cristo enseña aquí en Mateo 5, lo vimos la semana pasada, es la ley con el tiempo. O sea, allí en el versículo 18, habla de la permanencia de la ley. Es decir, la permanencia de la ley que hasta el fin de la tierra, la ley estará. Lo único que lo hace ni es que lo descontinúa, sino que en el cielo es como será redundante o superfluo, porque estaremos en la misma presencia de la palabra de Dios, viviendo bajo la misma gloria de Dios, viendo la cara a cara. Entonces ya no hace falta. Pero aquí hasta el fin de la tierra
tierra, el cual la Biblia una y otra vez enseña que un día vendrá, estará la ley. No, como cristianos no podemos descontar, no podemos arrancar todo el Antiguo Testamento o quedarnos con las historias lindas y decirle, chao, no necesito esto. Pero eso nos llevó a la pregunta, ¿para qué sirve hoy? Entonces el propósito de la ley hoy, vimos y en Gálatas 3, el apóstol Pablo nos ayudó con esto, era ver que la ley hace dos cosas en nuestra vida. Nos identifica el pecado en nuestra vida y nos enseña de nuestra necesidad para el Salvador. Y di el ejemplo de los, ¿puedes ir di el ejemplo de los pasos del maestro, que la ley solamente puede llevarte a reconocer tu culpabilidad y condición de pecador ante Dios, pero no te puede salvar, porque no fue diseñado así. Entonces Pablo nos dice, maldito es él que se intenta justificar por las obras de la ley, porque la ley no fue diseñada para eso. Entonces ahora en los versículos 19 y 20 vamos a ver la tercera relación que vemos aquí en el pasaje, que nos ayuda a dar un buen uso, un uso honroso a la ley ante Dios, y esa es la ley con el cristiano. Bueno, vemos en el versículo 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñan los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Vemos primero aquí la prioridad del cristiano con la ley. El discípulo de Cristo tiene dos responsabilidades específicas con la ley. La primera es la responsabilidad de obedecer la ley. El seguidor de Jesús no puede simplemente ignorar la ley de Dios, sino que debe obedecerla. Pero no de forma externa como hacían los líderes religiosos. Ellos guardaban la ley, guardaban más sus tradiciones y malas interpretaciones de la ley, lo cual los hacía quebrantar la misma ley que declaraban guardar. De hecho, Jesucristo les reclama esto en Mateo 15, versículo 3. En una situación en que no estaban honrando a sus padres, aquí en Mateo 15:3 dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros también quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los escribas y fariseos habían desarrollado esta tradición de dedicarle dinero al templo. Adivinar dónde trabajaban ellos, en el templo. Entonces no es que las daban, sino que voy a dejar esto acá en mi propio bolsillo, en lugar de ayudar a sus padres ancianos. Esto era antes de hogares geriátricos, no había. Entonces la familia debía cuidar, la familia todavía hoy debe cuidar, ¿sí? Los geriátricos solamente son una ayuda, pero la familia tiene la responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos. Entonces el fariseo venía a su padre y le decía, lo siento, no te puedo ayudar, porque lo que tengo para ayudarte se lo he dedicado al Señor, es Corbán. Ese es el nombre que le ponía. Entonces Cristo les reclama, ustedes deshonran y quebrantan la ley, la misma ley de Dios de honrar a sus padres con sus tradiciones. Y eso era solamente un ejemplo. En el resto del capítulo 5 de Mateo, con sus declaraciones autoritativas, y vemos, es una fórmula, oíste que fue dicho, pero yo os digo, lo hace 6 diferentes veces en el resto del capítulo que vamos a ver en las próximas 2 semanas. Jesús se exalta a ser mayor que, no la ley, sino las tradiciones de la ley. Le declara cómo era que debían guardar la ley de Dios, sin darles las excepciones tan comunes que enseñaban con sus doctrinas. De cierta forma, con sus tradiciones, buscaban la forma de no guardar la ley de Dios. ¿Cómo puedo obviar esta ley? ¿Cómo puedo evitar guardar esta ley? Estaban buscando la excepción de la regla.
a veces lo escucho en mis días cuando alguien me pregunta, típicamente es un joven, pastor, ¿puedo escuchar esta música? Pastor, ¿qué piensa de nombrar cualquier tema, sea tatuaje, cigarrillo, de marihuana, lo que sea? Y a veces simplemente, algunos sí, es plena curiosidad, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Porque es un tema que escuchamos, entonces quieren venir. Otros vienen con la motivación de, dame una excusa para hacerlo. Y ahí revela la intención del corazón. Pero la grandeza del discípulo en el reino es determinado por su obediencia a la ley. Pero no buscando obedecerla para buscar justificarse por sus obras. John Stott lo explica así: lo que Cristo contradice no es la ley, pero ciertas malas interpretaciones de la ley promovida por los escribas y fariseos. Lejos de contradecir la ley, Jesús lo afirma e insiste en su autoridad. Jesús provee la verdadera interpretación de la ley y nos dice la intención de Dios con la ley. Para hacer más fácil la obediencia a la ley, los escribas y los fariseos estaban restringiendo los mandamientos y extendiendo los permisos de la ley. Entonces hicieron que las demandas de la ley fueran menos demanda y que los permisos de la ley fueran más permisivas. Pero Jesús invirtió ambas direcciones. Insiste que las implicaciones plenas de los mandamientos de Dios debían ser aceptadas sin ninguna imposición de límites humanos. Jesús estaba en desacuerdo con los fariseos por su interpretación de la ley, no con la autoridad de la ley. Entonces, la primera responsabilidad era de obedecer, la segunda responsabilidad era de enseñar. Quiero que se fijen ahí en el versículo 19. Dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, el que desobedece esa ley, y así enseñe a los hombres. Entonces, ¿cómo está enseñando? Por ejemplo, mal ejemplo en este caso. Jesús mismo iguala a quebrantar los mandamientos pequeños con enseñar a otros a hacer lo mismo. Los escribas y fariseos, ellos eran expertos en enseñar en palabra, pero no eran buenos ejemplos. De hecho, en Mateo 23 es un capítulo de que Jesús se pone los guantes y le da 12 rondas a los fariseos sin dejarlos respirar. Y comienza así, versículos 2 al 3, está hablando a judíos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, o sea, la posición de enseñanza, ahí se sientan. Todo lo que os digan que guardes, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, la prioridad del cristiano a la ley es de obedecer. Y en esa obediencia estamos siendo ejemplos que enseñan a otros a obedecer. Pastor, me está diciendo que tengo que empezar a vestirme solamente de lino fino y no mezclar textiles, no puedo comer puerco, no puedo hacer todas esas cosas. Recuerden, como nos dice Colosenses 2, muchas de esas leyes dietéticas culturales eran sombra de Cristo. Las leyes dietéticas, por ejemplo, hacían que en Israel, en cómo vestían, lo que comían, ellos fueron apartados de las naciones alrededor de ellos. Primera de Pedro 1, comenzando del versículo 13, les habla de que como Dios es santo, ellos también debían ser santos, y cita el libro de Levítico donde dice esa frase 5 diferentes veces. Y el punto de cada vez que lo dice es diferenciarlos del mundo alrededor de ellos. Y eso es el mensaje para nosotros hoy, que vivamos nuestras vidas diferentes al mundo alrededor nuestro.
Entonces, esas leyes dietéticas y las culturales que nos parecen un poco raros, ahora debemos entender que fueron cumplidos en Jesucristo y apuntaban a Jesucristo. ¿Sí? Entonces nosotros miramos atrás hacia Jesucristo y en agradecimiento y descansando en su obra de justicia en la cruz. Tenemos una libertad de hacer esas cosas. Ahora, hay otras leyes y leyes específicas que vemos, por ejemplo, si alguien robaba algo tenía que devolverlo y hacer una restitución, darle con interés. Y nos habla de ese principio de la restitución. Entonces son principios que enseñan esas leyes, entonces vivimos de acuerdo a esos principios y cumplimos la ley. Y lo otro, obviamente, es la ley moral de Dios, lo que conocemos, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué quisieras quebrantar uno de esos? Esos son para darnos una obediencia profunda al Señor. Entonces veamos la profundidad del cristiano en la ley. El versículo 20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cristo presenta el estándar: más justos que los líderes religiosos. Eran los líderes religiosos. Imagínate que alguien viene a ti y te dice: tenés que saber la Biblia mejor que el pastor. Ok, en mi caso, bastante posible. Tengo pocos años comparado con algunos gigantes de la fe. Pero algunos de ustedes se asustarían. ¿Verdad? Y tengo que hablar como él. No sé si me sale el acento gringo, pero tengo que hacer las cosas como él. Y eso era el choque que hubieran escuchado. Los escribas y fariseos eran los conservadores, los judíos fundamentalistas de la sociedad. Ellos seguían la ley al pie de la letra. Entonces, si Dios decía algo como pone eso a 16 centímetros del otro, ellos no lo ponían a 17 ni a 15,5, 16, al pie de la letra. No hay una ley hablando de eso. Detallado en el Antiguo Testamento 248 mandamientos y 365 prohibiciones, y establecieron tradiciones para ayudarles a no quebrantarlos como barreras. Entonces, si la ley de Dios es esto, está aquí, nosotros vamos a armar esto y por si acaso vamos a poner otra barrera aquí. Así estás seguro de que no vas a quebrantar la ley de Dios. Pero ¿qué pasó? Elevaron esas otras dos barreras, como la ley de Dios hablaba de mantener sagrado el día sábado, ¿sí? Entonces honrar al Señor con el sábado. Entonces el rabino decía: eso significa que no puede trabajar. Y otro rabino dice: ¿qué significa trabajar? Si pongo un esfuerzo y levanto, ¿sabes qué? Realmente no me cuesta mucho levantar mi Biblia. Pero una vez que tengo que levantar mi guitarra, eso ya es un esfuerzo, entonces ya estoy trabajando. Entonces nadie puede, para no quebrantar la ley de Dios, nadie puede levantar más de 3 kilos. ¿Está? Entonces si levantan 4, ya están quebrantando la ley. ¿Pero la ley de qué? Los mandamientos de hombre, las tradiciones de los judíos, no la ley de Dios. Así hacían con un montón de cosas. Se enfocaron tanto en esas tradiciones que los elevaron al mismo tiempo que la ley de Dios. Y su justicia era una justicia de conformidad externa. O sea, desde afuera se veían como los religiosos, los que guardaban la ley de Dios, para ser vistos los demás. De hecho, Cristo resalta esto una y otra vez. Lo vemos en el capítulo 6 y después en el capítulo 15. Aquí varios pasajes. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. El versículo 2. Cuando des limosnas, no hagas como los que hacen los hipócritas para ser alabados por los hombres. Cuando oras, no seas como los hipócritas para ser visto por los hombres. Cuando ayunas, no seas otra vez como los hipócritas para mostrar a los hombres que ayunan.
Y citando Isaías 29:13, Cristo les reclama otra vez en Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Profesaban honrar a Dios, pero del corazón los deshonraban cada oportunidad que tenían. Una obediencia, una conformidad externa a la ley, pero su corazón lo quebrantaba todos los días. Cristo provee el estándar, la justicia del corazón. Es la justicia de Jesucristo en el creyente que hace la obediencia posible por la obra del Espíritu Santo en el creyente. De esto era algo que fue profetizado, lo vemos en Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y lo escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. En Ezequiel, otra vez 36. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, algo moldeable. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Y así lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, mi vida cotidiana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De esta forma, el creyente puede vivir para agradar al Señor, guardando toda la ley como evidencia de su relación con Dios. Cristo lo dijo así en Mateo 22. Le preguntaron para tentarle, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen o se cuelgan toda la ley y los profetas. Toda esta ley que Él vino a cumplir. Lo podés guardar cuando amás a Dios con todo tu ser y amás al prójimo como a ti mismo. Ahora, no es un mandato para amarnos a nosotros mismos, levantarnos de mañana y mirar al espejo, ay, te amo tanto, soy tan lindo. No, es tratar a otros como quieres ser tratado. Cuidar a otros como tú mismo te cuidas. Esta justicia, esta profundidad de obediencia, esta obediencia del corazón que cumple la ley ante Dios de forma interna que se ve en lo externo, en un proceso. La justicia solo es posible por medio de la salvación que Cristo nos ofrece. Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 8 nos recuerda el apóstol, ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan conforme a la carne. O sea, no hay ninguna condenación para los que siguen a Dios de todo corazón. En vez de una obediencia externa de la carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
por lo que hizo Cristo, al haber aceptadole como un Salvador personal, confiando plenamente en su obra en la cruz para salvarnos y darnos la redención, el perdón de pecados. Puedo mirar a esa obra y esa justificación que ahora tengo por medio de esa obra me permite ahora ver el Antiguo Testamento, viendo su ejemplo de Cristo, cómo apunta a Cristo, el deseo de Dios para mi vida, el ser santo y agradable a Él. Podemos leer el Antiguo Testamento con nuevos ojos, porque Dios nos dio una nueva vida en Jesucristo. Por tanto, nuestra obediencia puede ser de corazón, no cumpliendo de forma externa como para querer merecerse el favor de Dios, sino realmente viendo y aprendiendo del carácter de Dios, que vemos cómo Él mismo se iba revelando a través de las páginas de la Escritura. Nos llegamos a conocer por lo majestuoso, lo grandioso, lo todopoderoso que es Él. Nos llegamos a conocer por ser el buen pastor, que nos cuida y nos ama, que es lento para la ira y rápido en ser clemente en la misericordia. Ese es nuestro Dios. Y lo podemos conocer realmente y obedecer profundamente por Cristo. Espero que puedas decir conmigo hoy que tenés esos nuevos ojos, que tenés esa nueva vida por causa de Cristo. Si no puedes decir eso confiadamente, yo te invito, después de la reunión aquí cuando terminamos, de venir a hablar conmigo. Habla con mi señora, varios líderes en la iglesia, la persona con quien vinieron, y preguntarles, ¿cómo puedo realmente conocer a Dios a través de Jesucristo? Y no te vamos a responder con nuestras palabras o opiniones, sino de la palabra de Dios, lo que Él dice. Padre amado, te doy gracias por Jesucristo, quien tomó esa carga en nosotros de tener que cumplir perfectamente todo. Y lo hizo, lo cumplió, así dándonos la posibilidad de poder obedecerte, de la profundidad de nuestro corazón. Vivir cada día, cada momento, para honrarte y glorificarte. Ayúdanos a hacer exactamente eso en esta semana. En el nombre de Jesucristo pido todo eso. Amén. Bueno, ahora voy a simplemente invitar a mi esposa a venir, Guillermo, Nahuel, que van a ayudar con esto. Vamos a tomar la cena del Señor. Y Nahuel, si me puedes pasar esa guitarra, por favor. Quiero explicar, la cena del Señor no es algo salvífico, o sea que no nos salva, pero Cristo dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Entonces es algo simbólico que nos ayuda a recordar de su sacrificio. Nahuel y Guillermo van a estar ayudando en pasarlo. Para tomar la cena del Señor necesitan ya tener una relación con el Señor por medio de Jesucristo, o sea, ser salvo, ser bautizado, y vemos en la enseñanza de 1 Corintios 11 que está en el contexto de la unidad del cuerpo. Entonces, como iglesia preferimos que los miembros participen. Lo que van a hacer Nahuel y Guillermo es ellos van a estar pasándolo y vamos a cantar una canción que va a ser nuestro himno de la cena del Señor. Entonces lo vamos a ir aprendiendo cada vez que lo hacemos. Quiero que presten atención a la letra que va a estar aquí en la pantalla. Lo tenés, ¿no? La letra, la canción, la última canción. Va a estar aquí para que lo puedan ver.
considérenlo. Vamos a hacer una estrofa y ellos ya saben cómo repartirlo. En lugar de cada uno tomar el elemento con sus propias manos, si van a participar, les pedimos simplemente que extiendan la mano y ellos van a poner el elemento en su mano. ¿Sí? Así lo hacemos de forma según protocolos. ¿Sí? Padre, te pido que nos ayudes a recordar simplemente tomar en cuenta en las profundidades de nuestra alma este gran sacrificio que has hecho por nosotros. Aquí en 1 Corintios 11, versículos 23 y 24, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Guillermo, ¿puedes hablar con nosotros, por favor? Te damos las gracias, Señor, por su amor y su misericordia. Te damos las gracias, Padre, por esta hermosa reunión, Señor, en la cual podemos compartir todos juntos, Señor. Agradecerte por el privilegio que nos das de un domingo más poder estar todos juntos, Señor, participando, Señor, y celebrando, Señor, que la nueva vida que nos has dado, Padre. Queremos agradecerte, Señor, por este hermoso tiempo que tenemos en nuestra Señor, que es un recordatorio para nosotros, Padre, de la crucifixión, Señor, de tu Hijo, y que de esa manera, Señor, al venir a ocupar nuestro lugar, hoy podemos disfrutar de una nueva vida, Padre. Te glorificamos y queremos dejar este tiempo en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Abuelo, por favor. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos el privilegio, Señor, de conocerte, Señor, y que tu sangre, Señor, nos haya limpiado, Señor, nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, porque día tras día, Señor, fallamos, pecamos, Señor, intencionalmente, a veces contra ti, Señor. Pero gracias, Señor, porque Jesucristo derramó su sangre, Señor. Tenemos el perdón de pecados, Señor, tenemos esta gracia y estamos agradecidos. Ayúdanos a valorar, Señor, esto, este recordatorio también que hacemos como iglesia, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, de todo corazón, en el nombre, Señor, de Jesucristo. Amén. Cuando terminen lo pueden pasar a la orilla y la abuela y ya no lo pueden retirar. Si se disponen, pueden cantar la última estrofa y el coro con nosotros. Así con gratitud y fe nos llama a responder y recordamos nuestro llamado a seguir sus pasos, a ser su cuerpo aquí y compartir aún en su sufrir, proclamar Cristo vendrá otra vez, más el día en el cielo así, en la mesa del gran Rey, en la mesa del gran Rey. Gracias, que Dios les bendiga.